6:45 de la mañana. Queremos dar la bienvenida a Eric Quiroga, ambientalista, promotor del Día Mundial de la Capa de Ozono, del récord Guinness al relámpago del Catatumbo. Profesor Quiroga, qué gusto saludarle siempre. Muchas gracias, Román. En verdad te agradezco la oportunidad que me brinda, porque en verdad es una gran oportunidad, en verdad, para hablar sobre este tema, ¿no? Un tema que es recurrente cada vez que hay las grandes conferencias internacionales sobre el cambio climático. Perdón, profesor, razón no le falta a Gustavo Petro al decir que desde la 1 hasta la actual, caramba, se quedan en hermosas frases, ¿no? En contundentes declaraciones y la verdad poco se hace, ¿o me equivoco? No se equivoque. Incluso yo quiero hablar de ese tema, ya que en verdad es muy certero cuando habla sobre lo de las declaraciones de Petro, ¿no? El presidente de Colombia. Y es lo siguiente, mira, eso es fácil de desenmascarar este gran show que se monta sobre el tema del cambio climático. Mira, por lo menos en el Acuerdo de París, en el año 2015, había un gran escándalo, porque el promedio mundial de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzó las 400 partes por millón. Eso fue en el 2015, ¿no? Y era el más alto en 2.500 millones de años. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora, en esta conferencia, ¿a cuánto alcanza por lo menos las partes por millón de dióxido de carbono atmosférico? Bueno, 421. Y el más alto en 4,5 millones de años. Entonces, eso de la gran cumbre de París a la gran cumbre del Cairo. Ahí se ve por lo menos de que los grandes problemas que se plantean con respecto al tema del calentamiento global son simplemente politizados, pero no hay una esencia, hay poco de qué hablar de lo que se ha avanzado. Hay también un informe que se hizo justamente para este Acuerdo de París, sí, ¿no? Y bueno, y que era como una forma de llamar la atención de la opinión pública internacional sobre lo que llaman el forzamiento radioactivo provocado por los incrementos de los gases de efecto invernadero. Imagínense que entre el 1990 y 2015, ¿no? Ese incremento del forzamiento radioactivo hizo que aumentara un 37% el efecto de los gases de efecto invernadero sobre el calentamiento global. Entonces, es siempre esa repetidera y ese mundo. Montaron un show en el Acuerdo de París y al final dijeron que había sido un éxito porque los países en vías de desarrollo y los países desarrollados habían llegado a un acuerdo para la eliminación de los gases. El papel lo aguanta todo, pero además en esta ocasión, profesor Quiroga, los presidentes de China, de India y de Rusia no están. Entiendo que puede haber parte de su delegación, eso lo leí ayer, pero los presidentes no están. Y vaya si son importantes porque son de los países más contaminantes. De hecho, China es la responsable de la 4ª parte de las emisiones de todo el mundo y no está. No está. Y es algo así como una paradoja, ¿no? No está y sin embargo es el país asiático más afectado por el cambio climático, al igual que Indonesia, en menor medida Japón. Pero eso es lo que ocurre. Entonces ellos tienen un doble discurso, el discurso de que los estados, supuestamente a través de sus presidentes o su jefe de estado, hablan de que de que nosotros ahora estamos haciendo una política para enfrentar el problema, la amenaza del mundo, etcétera, etcétera. Hay muchos eslogan para calificar este problema, ¿no? Pero hay pocos acuerdos internacionales para enfrentarlo. ¿Por qué no? Siempre he insistido, mira, eso ha sido durante los últimos 10 años que como promotor del Día Mundial de la Capa de Ozono. Y bueno, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué no se llega a un acuerdo como el Protocolo de Montreal? Que el Protocolo de Montreal logró la eliminación de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Bueno, porque hay una razón muy fuerte. ¿Cuál es esa razón muy fuerte? Hasta ahora no hay una tecnología, hasta ahora no existen, por lo menos, existen 1.000 millones de automotores, un ejemplo, que contaminan. Pero entonces, ¿cómo vender 1.000 millones de automotores que no contaminen? Bueno, cuando eso llegue, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a tener un acuerdo en todo el mundo de cómo nos venden los carros que no contaminan y obligan a los estados a que no pueden circular los otros. Es como para darles un ejemplo sencillo lo que ocurrió porque hubo un acuerdo en el Protocolo de Montreal,
en el cual ha sido lo único que ha funcionado como acuerdo ambiental en la historia de las Naciones Unidas. Sí. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, porque fue un acuerdo, fue un consenso entre científicos, ambientalistas, gobiernos e industriales. Entonces ese acuerdo es muy difícil lograrlo ahora. ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchos intereses, por lo menos ahí tienes el problema de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania da con el traste con una serie de acuerdos que se han logrado en lo que se refiere frente al cambio climático. ¿Por qué? Bueno, porque hay una crisis energética y entonces la urgencia es más importante que los acuerdos de ese tipo. Entonces, ese es el punto. Y yo insisto algo muy importante cada vez que se me hacen entrevistas sobre el tema, ¿no? Que es cómo enfrentar el problema del cambio climático. Bueno, eso se enfrenta en la medida en que nosotros logremos crear una conciencia, pero una conciencia más que todo vinculada a la educación. Una conciencia que el problema del tema del cambio climático y cómo afecta nuestra vida sea tratado desde los jardines de infancia. Y que entendamos que el problema del cambio climático está en nuestra casa, no en las grandes conferencias internacionales, sino está en nuestra casa, y en las casas estaban allí en lo que ocurrió en el estado de Aragua. Entonces, bueno, allí está, en toda esa gente que se vio afectada, bueno, allí llegó el cambio climático. Y las responsabilidades, profesor, ahí está, por ejemplo, países productores de petróleo, caso venezolano, países consumidores de combustibles fósiles, los países más industrializados, los grandes fabricantes del mundo, tienen responsabilidades mayores, y ahí están los países más pobres pidiendo hoy compensar económicamente por lo que están sufriendo por responsabilidad de otros, ¿no? Por supuesto, es lo que yo hablo también de lo que llamo el efecto Bangladesh. ¿Por qué yo llamo el efecto Bangladesh? Bueno, ese es uno de los 10 países más pobres del mundo, ¿no? Y es el que menos tiene una cuota de dióxido de carbono como contaminante. Pero es el país del mundo más afectado por el cambio climático, ¿no? Entonces, es impresionante. ¿Quién lo compensa a ellos? ¿Quiénes lo compensa a ellos? O sea, eso es fuerte. Por lo menos se va a mudar a la capital de Indonesia, Yakarta, que es una de las grandes capitales del mundo, asediada por el cambio climático. El nivel allí de los mares pues está subiendo de una manera muy peligrosa, y eso es permanente ya, ¿no? Igual ocurre por lo menos en Tokio. Tokio está amenazada por ese problema también. Entonces son problemas muy graves que incluso afectan a sus propios países. Y no hablar de China, que es algo impresionante, los ciclos de sequía, los ciclos de lluvia, porque lo que pasa es eso, el cambio climático llega a un extremo, calentamiento del océano, de los océanos, específicamente el océano que más se ha calentado es el océano Atlántico, ¿no? Específicamente el Atlántico Norte, de allí el problema que nosotros tenemos. Venezuela ha pasado a ser uno de los países más afectados en el mundo por el problema del cambio climático. ¿Por qué? Porque fíjese, ahora con el problema del fenómeno de la Niña, parte de ese problema que va de Colombia, que afecta de una manera muy intensa a Colombia, pasa hacia Venezuela. ¿Por qué? Porque es extrema la humedad, y por la variación de clima que hay entre el Atlántico, entre el Atlántico y el Pacífico, hace que las corrientes de húmedas del Pacífico, como son más pesadas, se desplazan hacia la región norte de Colombia y entran al Zulia, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué ocurre? Aparte de eso viene el problema de las ondas tropicales también, que están repotenciadas por el cambio climático. O sea, Venezuela es como una especie de sándwich, o sea, atrapado ante la intensificación del fenómeno de la Niña, causado, ¿verdad?, por la repotenciación, porque se repotencia con el cambio climático, por el extremo calentamiento del Caribe. Y uno espera también, profesor Quiroga, en una reunión de esta naturaleza, que se hable con seriedad de la necesidad de proteger la capa vegetal, de parar la minería ilegal, de ordenar la minería legal también en cualquier parte del planeta, ¿no? Por supuesto, mire, yo no he visto hasta ahora ni se ha planteado lo siguiente. En todo el mundo se han dado respuestas al problema del cambio climático. Son situaciones puntuales. Por lo menos allí en Senegal incluso hay una hierba que se cultiva, ¿verdad?, que frena los ciclos de ¿cómo explicártelo?, el exceso de sequía, porque ellos están cerca de allí del Sahara. Y entonces también hay toda la Organización Mundial de la Salud
y la FAO trabajan en eso. Hay cereales que se pueden cultivar en las áreas que son extremadamente secas, sí. Pero hasta ahora yo no he escuchado que se haga una conferencia mundial sobre logros contra el cambio climático. No se hace, y existen logros contra el cambio climático muy puntuales en cada uno de estos países que lo enfrentan de una manera, bueno, como pueden, pues. ¿Por qué? Porque hay esas investigaciones que ellos hacen y esos logros que también se pueden evidenciar. No existe un mecanismo que sea capaz de mostrarlo a la humanidad, decirle, mira, hay este problema, pero también vamos hacia esto, podemos hacer esto. El problema del hambre, bueno, mira, existen cereales que se producen de aquí de América y de África, etcétera, etcétera, que pueden enfrentar ese problema en los países más pobres. No, es simplemente siempre el ejercicio político, el ejercitar por lo menos un liderazgo sobre el tema, pero al final la gente es la más común y corriente, la más desfavorecida. Sí. ¿Por qué? No se puede pretender tapar la responsabilidad de los países con una linda declaración de sus presidentes. Y eso es lo que lamentablemente se ha visto en todos los años anteriores con pocos avances. Por eso Quiroga, por razones de tiempo le despido, pero siempre agradecido por su gentileza, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Muy amable, es un gusto tenerle y escucharle. Eric Quiroga es ambientalista, promotor del Día Mundial de la Capa de Ozono y del récord Guinness al relámpago del Catatumbo. 6:56 minutos de entre las cifras, datos que leí ayer, porque no es un asunto que nuestros hijos o que nuestros nietos o sus hijos vayan a sentir los efectos. No, los efectos están presentes ya y hay ejemplos. La temperatura está más de 1 grado por encima del periodo 1850 al que terminó 1990, a la vuelta de la esquina. De hecho, 2015-2022 han sido el periodo de 8 años más cálidos hasta la fecha. Y eso provoca que deshielo, sube el nivel del mar, estos fenómenos meteorológicos extremos, tanto olas de calor como de frío y tormentas y ciclones. Y eso al final, ¿qué tiene? Pues un impacto en la salud, en la economía, en la sociedad, en la alimentación. También cuántos cultivos perdidos en todas partes del planeta. De hecho, desde 1993 se ha duplicado la velocidad a la que aumenta el nivel del mar. Pero 10% de eso ocurrió en los últimos 2 años. Desde 1993 a la fecha, en los últimos 2 años, 10%. Son las 6:57 minutos de la mañana. Siempre interesante escuchar al profesor Eric Quiroga. Cierro esta primera.